entonces, ¿qué voy a compartir con ustedes? Como siempre lo hago, un Power para que ustedes puedan seguirme mejor y sea más didáctica la enseñanza. Esto lo van a poder ver ustedes ahora en pantalla. Tuve que hacer este estudio, lo voy a hacer en dos partes porque no lo puedo hacer de otra manera, porque se me alargó y vamos a estudiar. Bueno, ahí está la presentación, Ministerio Bethesda, de USA Central, con el pastor Vide y el que le habla acá en Viña del Mar. Entonces, ¿cómo? Conociendo su misericordia. ¿La misericordia de quién? De Dios. Y vamos para allá. Este Power se preparó medio mixto. Leamos Deuteronomio, lo que dice Deuteronomio 7:9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Que suena como redundante. Que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, 1000 generaciones, no sé si en el mundo habrán ya habido 1000 generaciones, es como mucho, ¿verdad? Una generación son 80, 100 años, 1000 generaciones, estamos hablando de 80.000 años, una cosa así, pero es una cosa muy, muy grande. Entonces dice, conoce, por favor dice, conoce. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Conocer, saber, entender, comprender, meditar que Jehová es Dios. Después Jeremías 9:24, esta es una cosa súper interesante, dice, bueno, no se alabe tanto, que hay un contexto en esto que dice que es de alabarse. Mucha gente se alaba por su fuerza, por su salud. No, yo tengo una salud de fierro. No, yo tengo una energía de ellos. Dice, no se alabe tanto en esas cosas. Entonces, más alabes en esto, el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. El juicio, la misericordia y la justicia de Dios no son siempre visibles a los ojos de las personas. Aquí la justicia de Dios no está operando, ni opera, ni va a operar de la manera en que los seres humanos queremos que opera. Generalmente la justicia de Dios se determina sobre el alma y sobre la vida de un ser humano. No es un juez dando sentencia de mantener el cuerpo en una condición, porque la justicia da castigos, la justicia en este mundo da castigos corporales, pero la justicia de Dios afecta al alma y no se ve. Entonces, Dios ordena. ¿Qué ordena? ¿Qué ordena Dios? Dios ordena. Conocerle. Es lo primero que Dios ordena. Y después, entenderle. Un repaso. Volvamos hacia atrás. Volvamos hacia atrás. Dice, más alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entenderme y conocerme. Yo lo puse en una posición, dice, Dios ordena conocerle y entenderle. Tenemos que procurar entender a Dios y conocerle. Eso va a durar toda la vida. Toda su vida va a estar conociendo a Dios y entendiendo. Uno de los propósitos de Dios al crearnos es que en el transcurso de nuestras vidas podamos conocer y entender su persona y carácter con el fin de agradarle y llegar a tener una relación con Dios. Eso es lo que es el propósito de esta vida. Aunque a usted le parezca raro, el propósito de la vida no es ser feliz. La gente dice, añora la felicidad. La gente dice, yo quiero ser feliz, yo procuro ser feliz, pero eso es imposible. No va a tener una vida de completa felicidad, porque en su vida va a tener momentos tristes de infelicidad y va a tener momentos de felicidad. La felicidad es algo tan variable. Usted es feliz, como dice el pastor, me encanta el ejemplo, usted es feliz cuando está haciendo algo que le agrada, cuando usted disfruta de algo y después cuando vio lo que le salió económicamente, usted ya deja de ser feliz. O sea, cuando miramos los costos, la felicidad, en un momento podemos estar siendo felices y en otro momento podemos estar tristes. Hay momentos que estamos gozando de algo familiar y pasa algo y eso se transforma en felicidad. El propósito de Dios es más allá de nuestra felicidad. El propósito de Dios, o sea, que Dios quiere que cumplamos un propósito de esta vida y no ha señalado.
entender dentro de las cosas del propósito de Dios. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Estamos aquí en la tierra para conocer a Dios y entenderle. Conocer a Dios y entenderle. Fuimos puestos aquí en esta tierra con el propósito de conocer por qué Dios actúa así. La falta de un real conocimiento, así como el mal entendimiento de la palabra de Dios contenida en las Escrituras, se hace manifiesto por la tendencia que tienen los creyentes a tomar y hacer suyo todo lo que expresa un beneficio para sus vidas, sin profundizar mayormente en las condiciones o demandas que conlleva el gozar de este beneficio. Condiciones o demandas que están directamente relacionadas con el carácter de Dios. Entonces, usted va a escuchar muchas cosas como que el ángel de Jehová acampa sobre los que le temen, y usted dice, y Dios va a prosperar, entonces hay un montón de cosas que la gente se apropia. La tendencia es a apropiarse, pero cuando Dios pone mandamiento y dice, no matarás, o no robarás, no darás falso testimonio, no cometerás adulterio, como que hasta ahí no le llega la alegría. Entonces, le gusta solamente el gozar de promesas que tienen un beneficio. Un beneficio. Le encanta ese tipo de texto a las personas, les fascina. Pero esto va más allá de eso. Entonces, la falta de un real conocimiento hace que se manifieste tendencia de los clientes a tomar y hacer suyo todo lo que expresa un beneficio para su vida. Sin profundizar más. Veamos un poco, veamos, mire. Veamos lo que dice aquí. El ignorar de hecho o por omisión, el no entender correctamente los atributos de Dios, sus leyes, mandamientos y principios, como los demás aspectos de la persona de Dios, nos llevan a vivir vidas pobres, menesterosas, débiles y llenas de falsas expectativas. Porque si usted ignora los atributos de Dios, ¿cuáles son los atributos de Dios? Lo que es la esencia de Dios. Dios es amor, amor es un atributo. Dios es justo, la justicia es un atributo. Dios, todo lo que es Dios, todo lo que es Dios, Dios es vida, Dios es, como decimos, amor y es un atributo de Dios, esas cosas tenemos que conocer. ¿Y cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es la justicia de Dios? Atributo también es omnipresencia, omnipotencia, que Él puede estar en todo lugar, Él puede verlo todo. Todas esas cosas son atributos propios de Dios. Tenemos que conocer los atributos de Dios, sus leyes y mandamientos, los principios que nos puso, conocer todo eso, todo lo que Dios. Entonces, algunas veces pecamos de ignorante. Decimos, bueno, es que yo no entiendo, o sea, como que no nos interesa conocer quién es Dios. Y uno de los propósitos por el cual estamos aquí en la tierra es para conocerle. Dios nos puso en esta tierra para que parte del tiempo que estemos en esta tierra, o más, o el mayor tiempo, lo gastemos en conocerle. Porque Él dice, busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Usted ha invertido horas, ha invertido energía, ha invertido dinero, ha invertido tiempo en cosas de este mundo que no se va a poder llevar. Y al final de sus días va a darse cuenta que malgastó el tiempo que tenía. Por eso, la falta de este conocimiento nos lleva a vivir vidas pobres, necesitadas, menesterosas, débiles y llenas de falsas expectativas. El conocer a Dios y entenderle es un mandamiento del mismo Dios. Lo puso en Deuteronomio. Es un mandamiento. Eso es lo que Él quiere. Dentro de la misión que tenía Cristo cuando vino a este mundo, fue dar a conocer al Padre en su carácter, a revelar la profundidad y riqueza de la palabra de Dios, la cual estaba oculta tras ritos religiosos y tradiciones humanas que pretendían invalidar el mandamiento. Muchas veces yo me pregunto cuántas personas actualmente creyentes viven tras tradición. El ser cristiano, el ser un hijo de Jesucristo, el cristianismo o entregar mi vida a Cristo no es una religión, es una forma de vida, es un estilo de vida, es una forma en que yo enfoco la vida. Mucha gente se queda con los ritos, con las cosas, pero no lo transforma en una vida. ¿Cómo yo enfoco cuando yo me hago hijo de Dios? Mi manera de enfrentar los conflictos que tengo con las personas, mi manera de enfrentar las enfermedades, mi manera de enfrentar los problemas, cualquier cosa cambia.
porque ya lo veo desde la óptica de Dios. Es un estilo de vida, una manera de ver la vida, en una confianza absoluta que Dios está conmigo, que Él me hizo con un propósito y que aunque yo muera, un día resucitaré y reinaré con Él. Él estará conmigo, Él me levantará de los muertos, mi vida, mi cuerpo, mi alma no se va a quedar para siempre en el sepulcro. Todas esas cosas que conlleva esa seguridad. Yo tengo una forma de mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Y eso qué implica? Muchas cosas. Porque si Dios me dice que yo debo amar a mi prójimo, y más aún, debo amar a mi enemigo, por lo tanto, toda la forma y las decisiones que yo tome en mi vida con respecto a las relaciones que tenga con otras personas deben cumplir ese parámetro, aunque no me guste. O sea, yo a partir de ahí, yo tengo que procurar ser de bendición y una oportunidad para los que me rodean. Aún aquellos que son fastidiosos, aquellos que son desagradables, aquellos que mi forma de ver las cosas cambió. A partir de hacerme cristiano, mis relaciones con el mundo también cambian. Porque Jesús dice que no procura hacer riqueza en este mundo donde la polilla y el hollín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino que entonces mi forma de enfrentar la riqueza, mi forma de enfrentar las cosas, las posesiones, cambia. El tener cosas ya no es una meta, sino que es nosotros hablamos de añadidura, pero hay muchos cristianos que aún su mente está en poner énfasis a la obtención material. Mi enfoque relacional cambia a partir de que Jesús me dice, con la famosa regla de oro, todo lo que tú quieres que hagan contigo, hácelo a otro, y no hagas nada de lo que tú quieres que te hagan a ti, que no te hagan a ti, se lo hagas a otro. O sea, la regla de oro. Todo lo que tú quieres que te hagan a ti, hazlo con otro, y lo que tú no quieres que te hagan a ti, no lo hagas a otro. Por lo tanto, mi forma de relacionarme con las personas cambia, y eso hace que ser cristiano es un estilo de vida, no un conjunto de ritos, un conjunto de normas, sino un estilo de vida. Entonces, dentro de la misión que traía Jesús, era eso, de hacerte entender a ti y a mí que la palabra que Dios dijo hace muchísimos años atrás, lo que pretendía era ser una guía para mi vida, no un estilo religioso. Y es lo que se enfrenta a Jesús. Yo conozco, en la actualidad hay mucha gente que va a la iglesia y que su vida no representa nada, nada. Lamentablemente, lo digo con pena, con tristeza, no representa nada. Algunos van dejando una huella de desgracia, a pesar de que está una huella de dolor, no se arrepienten, no han cambiado. Por eso digo, cuando tú te encuentras con Cristo y su palabra y empezamos a conocer a Dios y a entenderlo, nosotros no podemos seguir viviendo la misma vida que teníamos antes de conocerle. Y si estábamos llenos, ahora, es súper importante, porque este constante conocimiento de Dios va a producir en mí un constante cambio, porque voy añadiendo conocimiento de Dios a mi vida que me va a hacer entender que a lo mejor la forma en que yo me estoy conduciendo o la forma en que yo me estoy enfocando no es la que Dios quiere para mí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cambio. Entonces se está produciendo un constante cambio. Por eso debemos conocerlo. Ahora, usted sabe que si usted es llevado al tribunal, a un tribunal, a cualquier tribunal de la República, y usted es juzgado por un delito que cometió, y usted dice, oh, pero yo no sabía esa ley, el juez no le va a decir a usted, ah, pero como usted no sabía, la perdono. No, que usted no sepa una ley no le garantiza que usted es inmune o usted no va a ser juzgado en conformidad a esa ley, porque es nuestra obligación conocer la ley de nuestro país. Y algunas veces, sabiendo la gente o la alcaldía o las personas que usted puede estar desconociendo, algunas veces ponen cartelitos donde le dicen una cita y abajo ponen decreto de ley número tanto, para ayudarlo a que usted sepa que hay cosas que usted a lo mejor pudiera hacer que son un delito.
porque usted no va a tener toda la ley en la mente, pero el no conocer la palabra de Dios, y usted no puede decir, Señor, yo no sabía esto. No, tú tienes que procurar entender quién es Dios. Entonces, en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le dio jamás, dice Jesús. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús no vino del cielo. Jesús vino del seno del Padre. Dice que Jesús ha dado a conocer a Dios. En Juan 14:7 dice, si me conocéis, también a mi Padre, dice, a mi Padre conoceréis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, Jesús dice, yo puedo traer bendición a tu vida. Cuando escuchan mi palabra, están escuchando al Padre. Entonces Jesús vino a darle sentido a la palabra de Dios, vino a explicarle, y la gente estaba fascinada escuchando a Jesús. La pregunta que me hago yo es si usted y yo estamos fascinados con querer escuchar a Jesús. Jesucristo rescató el principio que había tras la letra de la ley y los profetas, de tal manera que la palabra de Dios tomó vida en Cristo Jesús y a la vez transformó vidas, cumpliendo su propósito. Jesucristo mostró al Padre para poder conocerle y entenderle. Una de las cosas más impactantes en un ambiente religioso de muerte es que Jesucristo trajo una visión tan hermosa y tan llena de vida. Dice, a través de la visión que tiene Jesucristo cuando plantea al Hijo Pródigo. ¿Se acuerda cuando Jesucristo plantea al Hijo Pródigo? Cuando Jesucristo plantea al Hijo Pródigo, dice que Dios no quiere que nadie se pierda y que Dios está dispuesto a dejar las 99 ovejas para ir a buscar una oveja perdida. Usted tiene que tener la absoluta certeza que Dios no quiere que se pierda su vida y que Dios anhela rescatar a sus ovejas perdidas. A lo mejor usted no, pero Él sí. Él quiere rescatar su oveja perdida. Él quiere buscar a aquellos que están perdidos. Por eso, Jesucristo se confronta. Mire, un ejemplo bien simple, muy simple, de lo que nos puede pasar a nosotros también, porque yo lo he visto en cristianos ahora. Hay cristianos que, no sé, un católico le cae mal, un musulmán les cae mal, o alguien, y algunas veces hasta desean que se muera, que le pase algo, que se vaya de este mundo, y cosas así, o de repente saben de una persona que practica la brujería y como que desean que Dios la castigue y que le caigan todas las perlas del infierno. Hay cristianos o creyentes que se mueven en eso. Entonces Jesús vino y le dijo a discípulos que estaban en esa onda, que cuando Jesús va a Samaria, los samaritanos rechazan a Jesús, los samaritanos no reciben a Jesucristo. Entonces dos hermanos, los Boanerges, lo que hacen es decirle a Jesucristo, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Y Jesús le dice, ¿ustedes no saben a qué espíritu pertenece? Miren lo que le dice, no saben. Usted no entiende a qué espíritu pertenece, porque el espíritu en el cual vengo yo no pierde a las personas. Yo no vine a perder a la gente, sino a salvarla. Pero yo conozco cristianos en el día de hoy que en su ira, en su celo religioso, en su celo cristiano, quieren que se mueran musulmanes, que se mueran terroristas, que se mueran todos. Pero ese no es el Espíritu de Dios. Entonces necesitamos conocerle, se hace difícil. ¿Usted cree que a esos hermanos de la iglesia primitiva que les fue tan difícil a ellos poder soportar la persecución que tenía sobre ellos los romanos, que los quemaban en la hoguera, que les quitaban sus propiedades, que los destruían, que los tiraban a los leones, seguir amando? No fue fácil para ellos también. Vamos adelante. Dentro de esta necesidad de ir conociendo la persona de Dios está la misericordia de Dios. Necesitamos saber qué es, cómo se manifiesta y a quién se aplica la misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Cómo se manifiesta y a quién se aplica? La misericordia es un atributo de Dios, algo propio de Dios. Muchas veces la confunden con la gracia. La misericordia y la gracia no es lo mismo, ya que involucran aspectos relacionados. Un atributo dice relacionado a lo que es propio de la naturaleza o ser de Dios.
La gracia es un don de Dios con el cual Dios manifiesta su misericordia. La gracia es un don, la gracia es un don de Dios. La gracia, el impartir su gracia a las personas, que es ese sentir. Le explico un poco, la gente, cuando tú le hablas a la gente de gracia, un día hasta me criticaron por eso, la gente dice, la gracia es un regalo. Es que es una explicación muy pobre, muy pobre. Entonces la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Entonces, ¿qué es lo que es la gracia? Se lo voy a explicar en una cosa bien simple. Una persona llega a la iglesia o va a su casa y usted le habla de Dios. O esa persona con que se siente muy pecadora, muy complicada, una tremenda necesidad de sentirse perdonado por Dios. Usted le explica el plan de salvación, esa persona acepta a Cristo. Y usted ora y la persona se va feliz. A la semana siguiente llega con el mismo sentido de culpabilidad. Y usted vuelve a explicarle que Jesucristo a través de su sangre le perdona sus pecados. Esta persona se vuelve a orar y se va muy contenta y tranquila y a la semana vuelve con el mismo problema. Entonces, la gracia es una impartición divina que te agarra desde la punta de tus pies, de tu cabeza, de la punta de los pies, donde Dios te hace sentir su perdón y nadie te lo tiene que explicar. Cuando la gracia viene sobre tu vida, el perdón de Dios te inunda y no necesita que nadie, y nunca más te acuerdas, y tú tienes en tu interior, vas sintiendo que tú eres perdonado. Pero esa persona que va una y otra vez y que cada vez es porque no halló gracia. La gracia no es un regalo. La gracia es una impartición divina. Y como Dios conoce a los soberbios y conoce a los humildes, sabe a quién se la da y a quién no. Porque para poder ser perdonados de nuestros pecados tenemos que tener la clara visión interior de que somos pecadores y que necesitamos de Dios. No, hay personas que creen que le están haciendo un favor a Dios al acercarse a Él y decir, solo conozco que soy pecador. Tú no le estás haciendo un favor a Dios. Hay gente que tiene actitudes interiores, tiene una falsa humildad, pero por interiormente son soberbios y por eso nunca van a encontrar gracia en Dios. Porque el que se acerca a Dios debe acercarse con humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Entonces la gracia es un don, es una impartición. En cambio, la misericordia es un atributo, algo propio de Dios. La gracia es una impartición de Dios al hombre de tal manera que éste recibe y hace efectivo sobre su alma el perdón de Dios a sus pecados. A través de esta gracia recibe una profunda convicción de que es hijo de Dios. No se lo tiene que explicar a nadie. Eso es súper importante que usted lo sepa. Hay gente, yo no le digo que explicar perdón. Cuando la gracia de Dios te inunda, tú te sientes perdonado, percibe la acción del Espíritu en tu vida que tú eres perdonado. Eso 34:6-7 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia. 3 veces ya he usado la palabra misericordia. A millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y ahí está lo que viene, porque al final lo que ocurre aquí, porque dice, bueno, ¿qué culpa tienen las generaciones? Dice visita, ahí dice visita. Interesante. Porque visitar significa venir a ver qué es tu vida, venir a saber qué está pasando con tu vida. Entonces, cuando nosotros somos inicuos, enseñamos iniquidad. Y muchas veces esa iniquidad la transmitimos a los hijos, que son también inicuos. Y estos hijos se lo transmiten a otros hijos, y así. Entonces, Dios dice, yo voy a ver hasta qué generación, hasta la cuarta generación voy a ver que eso se traspasó. Por eso Dios dice, la ley la pondrá en las dinteles de las casas, se la enseñarás a sus hijos. Porque ¿para qué? Para formar personas con principios, valores y con la visión de Dios. Entonces, cuando todo el ejemplo que tú has dado es de iniquidad, es muy difícil que tus hijos no sean inicuos. Es una realidad.
es una realidad. Nosotros transmitimos con nuestro ser y con nuestro ejemplo y con nuestra autoridad lo que nosotros somos. Pero Dios dice que es fuerte en misericordia y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Veamos un poco más. La misericordia es algo propio del ser de Dios, como es la luz y como lo es el amor. Dios es luz, Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios es. Nosotros tenemos misericordia, pero Dios no tiene misericordia. Él es, la esencia de Dios es ser misericordioso. Vamos a hacer unas consideraciones de la definición de la RAE. Misericordia, virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenos. Atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Clemencia es compasión, moderación al aplicar la justicia. Puse esto. Entonces, el diccionario, por favor, esto es una nota importante. Nota. El diccionario nos ayuda, pero es imprescindible saber que ningún diccionario puede definir lo que es de Dios, ya que la Biblia se entiende por la Biblia, a través de la revelación del Espíritu Santo. Por eso la ley de Dios, sus estatutos, principios, etcétera, solo se pueden definir una vez que se nos haya revelado su real significado a través de la Escritura. El diccionario, la palabra Dios, el idioma español, el idioma inglés, el idioma portugués, el idioma francés, cualquier idioma, nunca va a poder declarar las palabras de Dios en lo que se realmente significa. Esto no ayuda. Entonces, cuando queremos entender, por ejemplo, usted toma la palabra fe. La palabra fe, usted para saber lo que significa tiene que ir a la Biblia y empezar a estudiar dónde se aplica esa palabra, cómo se aplica para poder entender lo que es la fe. Porque usted va a escuchar a jugadores de fútbol que dicen, me tengo fe. ¿Ah? O sea, lo que se tiene es confianza. Entonces la gente cree y llega a un punto en que tan manoseada está la palabra fe, es un ejemplo, que cree que fe es igual a confianza, pero fe no es igual a confianza, es más que confianza. Fe, según lo que dice la Biblia, es mucho más que eso, y no es el estudio de hoy día, no me voy a detenerme en eso, pero le estoy explicando. Misericordia en general es inclinar el corazón hacia alguien, o algo en caso de un animal también, de tal manera de serle propicio, favorable, en su falta o necesidad. La misericordia es que yo soy propicio a alguien que tiene una necesidad o le falta, que es lo que hizo Dios con nosotros. No fue propicio. Conforme a Éxodo 34, 6 al 7, tenemos la certeza absoluta que Dios es misericordioso. Su misericordia además es grande. Favorece a muchos y no solo a unos pocos. Dios manifiesta su misericordia de la manera que Dios es propicio a perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso lo dice, fíjense, vamos a traducir un poco, miren lo que dice. Dice, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Así, eso es lo que hace la misericordia de Dios, por eso me devolví, para recordarle lo que dice el texto, ¿verdad? Dios manifiesta su misericordia de la manera que Dios es propicio a perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado, teniendo paciencia al ser, tardo para la ira y piadoso, movido a compasión. Sin embargo, al apelar a la misericordia de Dios basado en el hecho de que Él es misericordioso y que sus misericordias se renuevan cada mañana, no hace al malvado inocente, ni evita las consecuencias de la iniquidad. Que Dios sea misericordioso no significa que lo va a librar de las consecuencias de sus actos. Eso es lo que los cristianos quieren a toda costa. Se mandan condoros, o nos mandamos, porque me incluyo, condoros grandes, y Dios nos perdona y tenemos tendencia a creer que esos condoros, perdón la expresión, mano, o esos errores o esas tonteras que hemos hecho no van a tener consecuencias. No, las cosas tienen consecuencias. Dios te libra de la condenación, Dios te perdona el pecado, pero no te libra de las consecuencias terrenales de tus actos. No te libra. Porque Él dice en su palabra, no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. O sea, Dios no se contradice.
Dios te perdona. Va a llegar el día en que tú estés ante el juicio ante Dios y Dios no se va a acordar porque te perdonó. Pero las consecuencias de tus actos Dios no te las evita ni las cambia. Por eso tenemos que ser prudentes en esta vida. Que Dios perdone y que Dios sea misericordioso no significa que te hagas inocente. Y es lo que yo te digo una vez más. Tú eres perdonado por la sangre de Cristo, no porque eres inocente. Ninguno de nosotros es inocente. No hay uno solo bueno. Sí, lo que marca la diferencia es que Cristo pagó por nosotros. Alguien pagó. Mire, el hecho de que Dios haya destinado que había que matar un animalito en propiciación de nuestros pecados, para Dios, Dios no tiene una sed de sangre de animal que lo satisfaga todos los días. Entonces, ¿para qué hacía matar un animalito en propiciación de los pecados? Para que cada vez que tú ibas al altar, cuando ibas al altar, tú eras claro, alguien pecó, alguien murió. El pecado trae muerte. Eso era la forma didáctica en que Dios te estaba enseñando constantemente que las cosas que tú haces traen consecuencias. Alguien pecó, alguien murió. El pecado trae muerte. En el pueblo cristiano hay personas que repiten y hasta invocan la cita bíblica que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y declaran esto como una promesa para su vida, a tal punto que reemplazan el temor de Jehová y el arrepentimiento por la incorrecta interpretación de este pasaje, adormeciendo su conciencia al pecado. Esto, que las misericordias de Dios se ruegan cada mañana, no te hace exento a que tú tienes que confesar tu pecado ante Dios, invocar la sangre de Cristo. No, no, es que Dios es misericordioso, Dios me tiene paciencia. O sea, por eso, porque Dios es misericordioso, tú vas a pasar tu vida entera en una vida de pecado y sin ningún temor a Dios. No. Que la misericordia de Dios se renueva cada mañana es que cada mañana Dios te da una oportunidad para arrepentirte. Te da una oportunidad para cambiar. Te da una oportunidad para volverte a Él. Eso es su misericordia. No que te haga exento y dice, haz lo que tú quieras en la vida. No, mi hermano. Entonces hay gente cristiana que dice, bueno, Dios es misericordioso, y siguen con un estilo de vida totalmente contrario a la Escritura. No es eso lo que dice Dios. Lamentaciones 3, 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Qué es lo que hace la misericordia? Es que Dios no nos consuma. No que haga borrón y cuenta nueva. No, la misericordia de Dios nos da una oportunidad. Por eso, cuando a usted se le pide que oren por una persona para que se convierta, usted no puede pedirle eso a Dios. Usted no puede, Dios no va a obligar a nadie a convertirse. Lo que usted puede orar y decirle, Señor, pone ángeles que le hablen, pone personas, rodéalo de gente que le esté hablando para que él vaya, y ten misericordia de él para que no muera antes, tal vez, de una decisión. Usted invoca la misericordia de Dios, pero toda persona, no importa si es su hija, hijo, o mi hija, no importa si son mis padres, no importa si son mis sobrinos, no importa, tiene que pasar por el proceso de la conversión que pasa toda persona. Tiene que tener una convicción de pecado, tiene que arrepentirse, tiene que recibir a Jesucristo y tiene que empezar a vivir una vida en Dios. Entonces, no porque usted ora, Dios va a saltarse que la persona no se arrepienta y lo va a obligar, lo va a agarrar del cuello y yo te voy a obligar a ti a que te arrepientas, voy a controlar tu mente y tu alma. No. No es así. Porque yo se lo he dicho un par de veces y se lo voy a volver a decir. ¿Qué le voy a volver a decir? Le voy a decir una cosa bien simple. Ahí el Patí se pone, entre más bendición hay más pruebas. Probablemente sea así, ¿verdad? Yo pienso que la prueba, porque tampoco hay que, también interesante lo que dice Patricia, porque hay personas que, si a ti te está yendo bien en tu vida, Dios no es no sé, un malvado cósmico. Entonces hay cristianos que dicen, no, me está yendo bien, algo me va a pasar, algo va a pasar, no puede ser que me vaya bien.
Hermano, la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. No es que Dios sea un maquinador y dice, no, a este le está yendo bien, voy a ver cómo le doy un zarpazo. La gente cree que Dios anda dando zarpazo, hermano. No, Dios no te da zarpazo, no está maquinando cómo probarte, ni está maquinando cómo hacerte caer. Dios no es un maquinador cósmico. Lo que Dios hace es que en tu vida tú te vas encontrando con dificultad, de distinto que la vas a tener que llevar una vida normal porque haces ahí solo bueno y malo. Pero no es un maquinador cósmico. No es que esté pensando, él dice, porque pensamiento de bien tengo para vosotros y no de mal. Bueno, sigamos, dice, porque por la misericordia de Jehová hemos sido consumidos. O sea, cuando usted ore es porque Dios le tenga misericordia a una persona para que le dé más oportunidad. Sin embargo, la declaración de Lamentaciones 3, 22, 23 no es una promesa, sino que es el testimonio del profeta Jeremías, que por la misericordia de Jehová no han sido consumidos, y que a pesar de la ofensa diaria, también a diario Dios renueva su misericordia. Y esto es en plural, porque también la ofensa es plural. Entonces la gente dice, oye, esto es una promesa, dice, porque la misericordia no hemos sido consumidos. No, no es una promesa, es un testimonio. Él está diciendo, nosotros como israelitas hemos hecho cada zambonada, cada tontería, no hemos apartado a Dios, y si no fuera por su misericordia, ya no habría destruido. Que es lo mismo que pienso yo. Algunas veces pienso yo y digo, Señor, ¿por qué tú me tienes tanta paciencia? Y me dan ganas de llorar, de saber la paciencia que Dios nos tiene. Porque realmente algunas veces no somos tan derechos, o con el Señor no estamos tan comprometidos, o sencillamente desobedecemos nomás. Y uno se pregunta, ¿y por qué Dios no me da una chuleta, perdón la expresión, no me da un puntapié y me desecha? ¿Por qué me tiene tanta paciencia? Gracias a Dios porque nos tienes paciencia, porque es su misericordia grande. Nos tiene paciencia a todos nosotros. Entonces, no es todo esto se asemeja a la harina y el aceite en la casa de la viuda de Sarepta, donde se refugió Elías, donde a pesar del permanente consumo, el suministro era renovado cada mañana. ¿Se recuerda usted? Que el aceite no dejaba de estar, ni la harina no estaba, y día tras día había aceite y había harina. Así es la misericordia de Dios. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Súper importante. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, eso en 2 Crónicas 5:13, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alabar a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. En medio de la alabanza, del reconocimiento de la misericordia de Dios, Dios se manifestó. De hecho, la misericordia de Dios no necesita renovarse, porque la Biblia enseña que son perpetuas, son para siempre. Mira lo que dice ahí. Dice, acuérdate de Jehová que son perpetuas y de tu misericordia que son perpetuas. Mis queridos hermanos, he llegado al fin de la primera parte de este estudio. Este estudio queda una segunda parte de esto que lo vamos a ver el próximo jueves, para que usted pueda visualizar bien, y estaríamos continuando el jueves que viene con